Amén. Muy bien. El día lunes quedamos en los dos tiempos que siempre menciona la Escritura, como son los tiempos antiguos y los siglos. Cuando habla de siglos, está hablando de tiempo que se cuenta. O sea, tiempo que se puede contar. Y cuando hablamos de edades o tiempos eternos o tiempos antiguos, hay muchas formas como los agiógrafos se expresan en las escrituras. Está hablando de antes de Adán, incluyendo la eternidad. ¿Ok? Antes de Adán, incluyendo lo que es la eternidad. Baruch Hashem. Es bueno distinguir esa parte porque todos sabemos que antes de la creación o antes de Adán, siempre ocurrieron muchos eventos, muchas cosas que de pronto no quedaron consignadas en la escritura explícitamente, pero sí implícitamente da a entender sobre algunos eventos que ocurrieron antes de Adán. Amén. Por ejemplo, antes de Adán ocurrió lo de Rahab, la serpiente antigua. Leviatán, que eran varias serpientes y el Eterno las destruyó todas y solamente dejó una, que todavía existe. El Eterno la tiene en los fondos marinos, en algún lugar, con límites como para que salga a la superficie o se desplace a otros lugares. Es el Leviatán. Aquí hemos dado el estudio sobre eso. El estudio se llama Los grandes monstruos marinos. Muy interesante. Y ahí habla de estas cosas, batallas y cosas que ocurrieron en tiempos muy remotos antes de Adán, en especial o en particular con el Leviatán. ¿Ok? Muy Una bien. pregunta, ministro. Creo que fue en el de el libro, que leí que había otro que el varón, el varón, sí, el varón, el que se llama Beemón. Dice que dice que este está en lo más oculto de los montes. Dice el libro que lo separó a Leviatán en las profundidades del mar, que es la hembra, y el varón Beemón está en los más profundos de los montes, escondido. Correcto. Behemoth, Leviatán, y hay otro por ahí también que está guardado, pero que ellos se van a manifestar en los tiempos de la gran tribulación. O sea, en este momento hay un montón de cosas, criaturas y objetos que están reservados desde hace cientos de años, están reservados para el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Ahí están, esperando el momento de que el Eterno les dé ese oficio, esa función, esa misión de el juicio y el castigo hacia los impíos. Hermana Angélica, ¿ibas a decir algo? Tienes el micrófono encendido. Ahí alguno de los Ortega. No, señor. Ok. Muy bien. Hay otro texto que nos faltaba, está en Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20 dice de la siguiente manera:
escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. O sea, escogido ciertamente antes de la fundación, o sea, antes de la creación. ¿Ok? Baruch Hashem. Se está hablando acerca del título del Mesías. Amén. Bueno. Ahora vamos a pasar a una parte, porque todavía nos falta hablar sobre los demonios, o sea, el origen de los demonios, los espíritus inmundos, o sea, de dónde salieron los demonios, porque el Eterno no creó los demonios. Los demonios es el resultado de un acto pecaminoso. Bueno, en el libro judío de oraciones, o sea, el Sidur Hachalem, así se llama. Ese libro yo lo tengo acá. Aquí lo tengo. Este es un libro de oraciones. Todo está en hebreo, la mayoría. Algunas partes sí están traducidas. Es un libro acerca de, pues, donde desplaya todo tipo de oraciones que se hacen en diferentes circunstancias o en festividades, etcétera, etcétera. Entonces dice, contiene entre las oraciones de Rosh Hashanah, o sea, Año Nuevo, relacionadas con el sonar de la trompeta, una oración muy particular que habla de Yeshua, el príncipe del rostro. Es un título, Yeshua, el príncipe del rostro. En dos ocasiones que algunos talmidim, en algunas yeshivas, en relación con esta oración, fueron expulsados de la sinagoga por preguntar quién era ese Yeshua. Porque hay unas oraciones que mencionan el nombre de Yeshua dentro de la oración. Entonces estos muchachos, por curiosidad, preguntaban al rabino, ¿y quién es ese Yeshua? ¿Quién es Yeshua que menciona ahí en la oración? Entonces, como ellos se enredaban en dar una respuesta clara y concisa, entonces más bien los expulsaban, acusados de hacer preguntas indebidas, según ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo dice la oración? Porque aquí la tenemos traducida al castellano, dice así: que sea tu voluntad que el toque de este chofar llegue hasta el tabernáculo de Elohim, mediante nuestro delegado Tartiel, cuyo nombre Elías, bendita sea su memoria, le ha sido dado, mediante Yeshua, el príncipe del rostro y el príncipe Metatrón, y que la gracia sea nuestra, bendito por siempre. Amén. Todo aquí menciona a Tartiel, que es un título, Elías, a Yeshua, el príncipe del rostro, y también menciona el príncipe Metatrón. Metatrón. Ok. Todo esto es el mismo Yeshua, simplemente que son títulos delegados de acuerdo a ciertas acciones de Yeshua, porque Yeshua, recordemos que él tiene 72 nombres o 72 títulos. Los judíos lo llaman el Shem Hameforás, Shem Hameforás, el gran nombre inefable. Pero este gran nombre hoy en día está suscrito o reposa en Yeshua. Recordemos, hace unos meses estuvimos hablando acerca de los nombres que el Eterno ha ido revelando desde Génesis
hasta este tiempo, ¿ok? O sea, nunca se ha mantenido siempre con el mismo nombre. Primero fue él, otras veces es Yah, después fue Adonai, luego el Altísimo, luego vino el nombre de Yahweh. Ok, este nombre de Yahweh duró más tiempo, duró aproximadamente unos 2000 años más o menos, 2000 años y punta. Ya luego viene Yeshua. Y ahora el nombre, que es sobre todo nombre, en quien se dobla toda rodilla lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es el nombre de Yeshua. Esto es un punto, hermanos, que nosotros tenemos que tener muy presente porque hay personas que no entienden, no han entendido bien el desarrollo a través de las edades de la manifestación del Eterno, a través de sus diferentes nombres, de acuerdo a las acciones que iba realizando en la época o en la era. ¿Ok? Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque a veces uno se junta con personas, hermanos de otras comunidades de raíces hebreas y uno lo escucha orar y ellos, a veces uno lo escucha orar en el nombre de Yahweh. Yo digo, el nombre de Yahweh, pero sí, si no está en la escritura. O sea, ya Yeshua nos enseñó muy claro de que todo lo que pidáis al Padre, pedidlo en mi nombre. Y Yeshua tiene un nombre, es Yeshua. ¿Ok? Y ahora dice, no hay otro nombre dado en el cielo y en la tierra y debajo en la tierra en que seamos salvos, sino en el nombre de Yeshua. O sea, como estamos en la época o en la era mesiánica, el nombre que se debe utilizar en este tiempo es el nombre de Yeshua. El nombre de Yahweh fue para el antiguo pacto, para un periodo de tiempo, la época de los reyes, la época del templo, la época del establecimiento de la Torá, la entrega de la Torá en el Sinaí. En esa época sí se usaba el nombre de Yahweh. ¿Ok? Pero ahora se usa ese el nombre de Yeshua. Por eso nosotros rechazamos eso de decir de que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento que están separados. Eso aquí no hay nada separado. Lo que ha habido es una secuencia de la revelación del Eterno. Mire que los judíos nunca establecieron una diferencia entre los antediluvianos en la época antediluviana y en la época de los patriarcas. Ellos nunca hicieron una diferencia una separación. No, los judíos, la mayoría de ellos han entendido cabalmente de que el Eterno se ha ido manifestando a través de diferentes tiempos y diferentes edades y siempre lo ha hecho con un nombre. Y nunca ha sido el mismo nombre. ¿Ok? Porque usted ve que antes del diluvio solamente se decía, invocaba el nombre del Señor o invocaban el nombre de él, de Elohim. Otra vez decían Elohim. Luego un tiempo que se decía él, que algunos rabinos lo cambiaron por Hashem, Baruch Hashem, o sea, el del nombre, bendito sea su nombre. ¿Ok? Bendito sea su nombre, Baruch Hashem. Luego, cuando ya él se manifiesta con el nombre de Yahweh, eso duró mucho tiempo, muchos años, lo que se llama hoy en día el tetragramatón. El tetragramatón. Luego, cuando viene el verbo se hizo carne y viene Yeshua, entonces ya él viene y trae un nombre, que es Yeshua. Y él dice, todo lo que hagáis, hacerlo en mi nombre, en este nombre, incluyendo el tevilá o el bautismo, incluyendo el tevilá.
hay que hacerlo en el nombre de Jesús. No hay que hacerlo en el nombre de Yahweh, ni en el nombre de él, ni en el nombre de Elohim. No, hoy en día tenemos muy claro eso y Jesús lo expresó y los chalías, los apóstoles también lo ratificaron, hablando acerca del nombre de Jesús. Ahora, cuando termine esta era mesiánica, porque esta era mesiánica tiene su fin, que es cuando entra el milenio, o sea, después de la gran tribulación, que ya se entra el milenio, ahí el Eterno va a revelar otro nombre. ¿Ok? Porque en el tiempo del milenio ahí no va a haber salvación, o sea, no es un tiempo en que van a haber predicadores, arrepiéntanse y vea que vengan, hagan techubá. No. El tiempo del milenio es un tiempo de reino, donde hay un rey que es Yeshua y donde hay unos súbditos o los gobernados por Yeshua que son los creyentes, los salvos, los que entren al reino. Por eso es que en Mateo habla acerca de eso. Mateo habla de eso y dice, por ejemplo, Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo a otro extremo de los cielos. Primero es esta reunión. Es un texto muy escueto que hay que tomarlo con cuidado, pero hay que buscar el contexto. El contexto está en Mateo 13, donde habla del reino. 13:41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán del reino. O sea, del reino van a sacar ¿a quiénes? A los que causan tropiezo y hacen iniquidad. O sea, a los no creyentes. A los que causan tropiezo y hacen iniquidad. Usted sabe que la palabra iniquidad quiere decir que no guarda Torah, que no guarda la ley. Eso es lo que quiere decir la palabra iniquidad. Toda esa gente que no guarda Torah, que no guarda mandamiento, que no celebra el Shabbat, y otros que son creyentes, entre comillas, pero más bien son causantes de tropiezo y de problemas, también van a ser sacados. ¿Van a ser sacados de dónde? De la tierra. Porque es que el reino milenial va a ser aquí en la tierra. Entonces, esa gente, una gran mayoría de la población mundial que haya en esa época, van a ser sacados de aquí de la tierra. ¿Y a dónde los van a llevar? ¿Al cielo? No. Mire lo que dice. Y los echarán al horno de fuego, allí será el llanto y el crujido de los dientes. Da lástima, hermanos, como fuimos engañados nosotros en su momento, pero gracias al Eterno porque Él nos da claridad, pero da lástima allá afuera, millones de personas en las iglesias esperando un rapto, pero no se imaginan un rapto para qué es. Piensan que es para irse al cielo a estar con Jesús, pero no, eso no es así. El primer rapto que viene es para sacar a los impíos, a los que no guardan Shabbat, a los causantes de tropiezo. ¿Ok? Yo leí ahora a un hermano, alguien que había sido de las raíces hebreas, y se le entró el chucho o el negro, lo que sea, y ya hoy en día se lo pasa es publicando en internet cosas en contra de las raíces hebreas, en contra de la Torá. Por ahí sacó un artículo diciendo que el chaval lo inventaron un imperio, inventó el Shabbat y que luego los judíos adoptaron ese mismo día a través de lo que habían heredado de ese imperio. O sea, gente que busca cómo desacreditar lo establecido y desacreditar la historia
inventando cosas que inventan, o sea, secundando lo que otros inventan. No es que ellos lo inventen, sino que lo secundan, apoyan las tonterías y las mentiras que dicen otras personas. ¿Ok? Entonces, este tipo de personajes son los que menciona aquí la escritura, causan tropiezos, porque conocen del Shabbat, conocen de las fiestas del Eterno, pero en vez de avalar y de guardar Shabbat y de guardar mandamiento, lo que hacen es hablar mal del mismo mandamiento y de los que guardan el mandamiento. ¿Ok? Entonces, esos son los que van a ser levantados, ser sacados de aquí de la tierra para establecer el reino aquí en la tierra. ¿Dónde tenemos un texto siquiera para avalar esto? Mateo 5:5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y cuando uno mira bien la escritura, uno siempre se da cuenta que cuando se habla del reino, cuando se habla de un reino, se está hablando de un reino aquí en la tierra, que es el reino milenial. Por eso hay un salmo que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo no creo que el Eterno haya mandado a escribir tantos textos prometiendo la heredad aquí, que es la tierra, y que luego diga que la va a destruir. La tierra sí va a ser destruida, pero después del milenio. ¿Ok? Porque el Eterno no engaña a nadie. Hashem no engaña a nadie, ni inventa cuentos, y luego no cumple lo que... No, él cumple y todo está plenamente cronometrado aquí en la escritura. Lo que pasa es que hay que saber es leer la escritura y entender los contextos para poder armar un bosquejo, un mapa de realmente lo que va a pasar aquí o lo que viene en un futuro. Amén. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Muy bien. El nombre Yeshua aparece en esta oración en su forma judía, Yeshua, que significa Salvador. Podemos observar aquí que el Sidur identifica al delegado Tartiel, Yeshua, el príncipe del rostro, y Metatrón, uno con otro. El origen del nombre Tartiel no se conoce, pero una conjetura sugiere que se deriva de las palabras Tarteiel. Tarteiel. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra Tarteiel? Quiere decir la otra forma de Yahweh. Eso es lo que quiere decir Tartiel, la otra forma de Yahweh, en la que se revela a sí mismo. ¿Cuál es la otra forma en la cual el Eterno se reveló? A través de Jesús. ¿Ok? A través de Jesús. Baruch Hashem. O sea, aun cuando al transformarlo en nombre, la letra Tau se transforma en la otra Tet del alefato hebreo, o sea, la Tet. El extraño nombre de Metatrón viene del griego Metatronón, es decir, el que se sienta en el trono. Eso es lo que quiere decir la palabra Metatrón. El que se sienta en el trono. El Targum de Jonathan, comentando sobre Génesis 5:24, donde leemos acerca de la traslación de Enoc, cuando Enoc fue trasladado. Y dice, caminó con Elohim y luego desapareció. Dice que ascendió al cielo y Elohim le puso el nombre de Metatrón, que también significa el gran escriba. El gran escriba. O sea, yo recuerdo hace muchos años una pequeña discusión o una apologética acerca de Elías, de Enoc, perdón, y también de Elías. O sea,
Hay un sector en la iglesia cristiana que no cree que Enoc y Elías estén arriba. Ellos alegan que simplemente fueron trasladados de un lugar a otro, aquí mismo en la tierra, pero eso es falso. O sea, la escritura habla muy claro y dice que ellos fueron sacados de aquí, de la tierra. Ellos fueron sacados de la tierra, fueron trasladados. Que una persona no crea en algo que lee es otra cosa, pero que quiera justificarlo, embolatando a la gente con otros pensamientos y otras ideas, pues ya eso raya ya lo que es el atrevimiento y la falta de fe. ¿Ok? Porque realmente, hermanos, hay pastores, hay incluso rabinos en las raíces hebreas que no creen a veces en algunas cosas que están escritas en la escritura. No las creen. ¿Por qué no las creen? Porque hasta allá va la fe de ellos y las convicciones. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, basar mi enseñanza o mi fe o alguien que me está enseñando a mí y que me diga que no cree en algo que está escrito en la escritura, yo pensaría 2 veces antes de prestarle atención a esa persona. Porque uno o nosotros, hermanos, debemos de tener una plena certeza de fe en lo que dice la Tanakh, la escritura. La escritura no se contradice, la escritura no miente y la escritura es veraz. Todo lo que haya escrito es veraz. Que el científico tal, que el experto tal, que el fulano de tal dice que eso es improbable. No importa lo que diga una persona. ¿Ok? No importa. Así venga un ángel a decir lo contrario, tampoco le voy a prestar atención a ese ángel. Porque acuerde que Pablo mismo lo advirtió. Pablo mismo lo dijo, Shaul. Él dijo, si viene alguno a vosotros y os quiere enseñar otra cosa diferente a lo que os hemos predicado, sea anatema, o sea maldito, no lo reciban ni le digan bienvenido en su casa. ¿Ok? Entonces él dice, si es un ángel o yo mismo vengo y regreso con otra cosa rara, o un ángel se le aparece y les dice, yo tengo la verdad, tal cosa está equivocada, no le creen. O sea, uno de los fundamentos que nosotros debemos de tener, hermanos, o principios o fundamentos, es precisamente eso, de que nosotros creamos en la veracidad de las escrituras. Eso es muy importante. Usted no puede ponerse a decir, este versículo sí lo creo, este no, este sí, este no, aquel, más o menos. No, usted no puede, nosotros no podemos vivir en esa tónica. Primero, porque somos humanos. Segundo, porque somos ignorantes. Y tercero, porque estamos dudando de la herencia que el Eterno nos ha dejado a través de la Escritura. ¿Ok? A través de la Escritura. Entonces, así se levante un matemático o un científico y a usted le compruebe con matemática o con ciencia algo que esa persona cree que la Biblia se equivoca, así la persona muestre hasta pruebas. Ojo con esto, muestre hasta pruebas. Pero nosotros, o al menos yo, seguiré creyendo en la veracidad de la Escritura. ¿Ok? ¿Por qué? Eso en el mundo legal de abogados y de leyes, usted sabe que hay pruebas que aunque aparecen como contundentes, a la final las mismas pruebas fallan. No son tan contundentes como pensábamos. ¿Ok? Bendito el Eterno. Eso es lo que los sabios llaman los accidentes naturales. Pero el hecho de que hayan accidentes naturales no quiere decir de que no sea verdad lo que dice la Escritura. ¿Sí lo entendemos? O sea, hoy en día
hay mucha gente que se dedica a desprestigiar la escritura y busca argumentos y busca una cosa y busca la otra y están empeñados, están cebados ahí tratando de desprestigiar la escritura, de buscar un error en la escritura. Y así lo encuentren y me lo muestren, yo sigo creyendo en la palabra del Eterno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Eterno en su debido momento, Él nos va a aclarar o nos va a clarificar el supuesto error que el supuesto experto está presentando acerca de la escritura. ¿Ok, hermanos? O sea, esto es una cuestión de fe, una cuestión de convicciones, de convicciones. Nosotros creemos en un Elohim, en Hashem, que no falla, que en él no hay sombra de variación, que en él no hay equivocación. ¿Por qué no puede haber equivocación en él? Porque él es perfecto. Si hubiera equivocación en él, entonces no sería perfecto. Es como cuando decimos, no hay un lugar donde él no esté, o con esta palabra, no hay un lugar donde él no esté, hablando de su omnipresencia, que él está en todo lugar, en todo tiempo y en todo espacio. Entonces, los sabios dicen, no hay un lugar donde él no esté. Y si existiera ese lugar, si de pronto existiera algún lugar donde él no esté, entonces el lugar no existe. ¿Se da cuenta? Si entendimos bien, no hay un lugar donde él no esté. Pero si alguien te dice, ay, si hay un lugar donde él no está, y así te lo demuestra, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces ese lugar no existe. ¿Por qué? Porque hay un principio fundamental y es la expresión primera. ¿Cuál es la expresión primera? Que él está en todo lugar. Y que no hay un lugar donde él no esté, porque él lo llena todo. Y si ese lugar existiera, entonces, si hubiera algún lugar donde él no esté, ese lugar no existiría. ¿Por qué? Porque ese lugar no existiría, porque estaría contradiciendo la palabra primera. Y la palabra no se contradice. O sea, si nosotros nos vamos por esa premisa de que la palabra no se contradice a sí misma, que el Eterno no se contradice a sí mismo, cualquier cosa que surja, cualquier cosa que salga, así lo diga el que lo diga, así se aparezca un ángel y le haga piruetas y le haga señales a usted, usted va a seguir firme en la primera palabra, que Él está en todo lugar. ¿Ok? Porque, ¿cuál ha sido el problema con las grandes sectas en este tiempo? Vamos a dar unos ejemplos. Rutherford, uno de los fundadores de los Testigos de Jehová, ¿qué dice él? Que se le apareció Moisés y le dijo, mira, señor Rutherford, eso que está en la Biblia, eso está equivocado, eso está mal. Yo a usted le tengo la verdad. Y aquí se la voy a dar. Ah, sí, ¿cómo así? Ah, no, venga, dígame a ver. Y ahí se creó la versión de las Sagradas Escrituras del Nuevo Mundo. Y de ahí salió los Testigos de Jehová, que son millones, porque son muchos que están en esa fe. Pero ¿de dónde salió toda esa comunidad, hermanos? Salió de una persona que no se atuvo a los principios fundamentales de la fe. Porque es que nosotros tenemos que tener principios de fe. Si no tenemos principios de fe, nos va a pasar con lo de Rutherford y vamos a embolatar millones de personas con el asunto de los Testigos de Jehová. Otro, a los mormones. José Smith, la misma cosa. José Smith dice que estaba por allá orando,
mucha crisis en su iglesia donde estaba y se le apareció Jesucristo. No, qué dicha. Se le apareció Jesucristo y le dijo, mijo, eso que usted tiene ahí en la Biblia, eso está mal, eso está incompleto, yo aquí le tengo la verdad. Hay unas planchas, hay un libro que se llama el libro de Moroni, o sea, el libro de Mormón. Esta es la verdad. Y el hombre, como no tenía principios, ¿qué dijo? Ah, no, se me apareció Jesucristo mismo. No, pues, ¿cómo así? Hágale, a ver, diga nomás. Y ahí quedó. De ahí salieron, ¿quiénes? Los mormones, los santos de los últimos días, que son miles y miles y miles. Bueno, luego tenemos a la señora Anna White. La misma cosa. Vino un ángel, se le reveló y dijo, señora Ana, eso que usted tiene en la mano, esa Biblia no sirve, eso está mal. Yo le voy a mostrar lo que realmente pasó. Y ahí salió El Gran Conflicto, un libro muy conocido en el mundo del séptimo día. Y esos son miles y miles los que están allá. Ahora, hay otro más reciente que fue César Castellano, del G12, pero no vamos a dejarlo quieto. Dejémoslo quieto mejor. Concentrémonos en estos tres grupos. Los testigos, los mormones y la séptimo día. Bueno. ¿Quién de los tres tiene la razón? Y si Hachén está en esos tres grupos, entonces hay una pelea casada ahí. Hay una pelea casada porque son tres doctrinas muy diferentes entre sí y todas supuestamente fueron bajo revelación de alguien enviado del cielo, que Moisés, que el mismo Jesucristo o que el mismo Jesucristo. Entonces, hermanos, esas tres personas se pelaron, perdieron el año porque no tenían principios de fe. Primer principio, la escritura es inspirada por el Eterno. La escritura no tiene error. El Eterno no se contradice. Si alguno de ellos hubiera tenido uno de esos principios de fe, cuando al que se le apareció Moisés, dice, qué pena, señor Moisés, pero esta es la palabra del Señor y yo la creo tal cual como está escrita. Mucho gusto. Me encanta haberlo conocido, señor Moche. Ya, lo deja quieto. Entonces, o sea, yo quiero dejarlos a ustedes, hermanos, llevarlos a una parte que son las emociones y tener un pensamiento y una actitud ante lo sobrenatural, recibirlo de una manera muy crítica, con cabeza fría, no con emociones. No con emociones. Porque hay gente, hermano, que se la fuman verde y ven un montón de cosas por ahí y piensan que eso es Dios, que eso es un ángel, que es Moisés, que es Elías, que es Jesucristo, que se les apareció porque están todos emocionados y con la cabeza toda turbada por alguna comida rara o una droga rara. Entonces, la gente se emociona. Pero nosotros, hermanos, no somos de emociones, nosotros somos de cabeza fría y no nos dejamos llevar por las emociones. Y eso es muy importante. Por eso Pablo, mire Pablo como es de claro. Si alguno viene a ustedes con una enseñanza, con otro evangelio, con otra buena nueva diferente a lo que está en la Torá y a lo que los hemos predicado, no lo reciban, sea anatema, ténganlo por maldito, por maldecido del cielo. Ahora, si nosotros regresamos a lo que el Eterno hizo en el desierto con los hebreos, que uno se asombra, hermanos, porque cuando uno ve todo el desarrollo de los eventos, uno dice, wow, esa gente le fue duro, eso estuvo tenaz, tenaz.
Pero cuando uno escucha las palabras, cuando ya pasó todo eso, que uno escucha las palabras del Eterno, uno dice, wow, el Eterno es cosa seria, es tenaz. Porque él dijo, yo los saqué al desierto, yo incité a Faraón para que los persiguiera y les metiera miedo a ustedes. Los llevé al desierto, les quité el agua por unos días, a ver qué salía de ustedes. Después les di agua en abundancia, pidieron carne, les di carne. Luego les di maná, les hice milagros, portentos. Y luego, ¿qué dice? Yo les hice a ustedes todo eso para probar qué había en vuestro corazón. ¿Ok? Para probaros a ver qué había en vuestro corazón. Tenaz eso. ¿Ah? Eso es tenaz. Y cuando hablamos de probaros, hermano, es estar 4 o 5 días sin agua, sin comida, en un desierto. Él quería saber qué había en el corazón de ellos. Y el Eterno no ha cambiado. Él a veces a usted o a nosotros nos pone unos moldes muy complicados, nos pone en cintura, unos problemas tenaces, unas situaciones bravas, a ver qué sale de usted, a ver qué dices, qué expresas. Si usted se estuvo calladito ahí aguantando, Señor, yo espero en su misericordia, Señor, yo sé que usted me saca de esta, usted gana el año. Pero si usted en medio de un problemón bien tenaz, usted empieza a quejarse, que yo por qué estoy acá, que chaval y que nada, que fiestas, que vea, que Dios me abandonó, que yo no voy a seguir acá, y a quejarse, pierde el año. ¿Ok? Pierde el año. Porque a veces el Eterno permite prueba de situaciones, es porque Él quiere saber qué hay ahí en tu corazón, qué realmente hay ahí adentro. ¿De qué cuero estás hecho? Él quiere saber de qué cuero está hecho usted. ¿Ok? Y aquí tomando una aromática y cómodamente, hay trabajo, hay comida, hay techo. Hombre, así cualquiera dice amén, Baruch Hashem, cualquiera. Pero a veces el Eterno nos mete en unos moldes complicados, es porque Él quiere saber el fundamento de la fe que hay en tu corazón. ¿Ok? Eso es lo que Él quiere. No que Él no lo sepa, de ninguna manera, Él sabe, porque si alguien nos conoce bien es Él. Tanto que Él dice que antes de que nosotros oremos o digamos algo, Él ya sabe lo que vamos a decir. Pero Él quiere que nosotros mismos nos demos cuenta por nosotros mismos el estado en que estamos, por nosotros mismos. ¿Ok? Bendito sea su nombre. ¿Estamos entendiendo bien? Entonces, por eso es muy importante el fundamento de la fe. Esta es una. Creerle al Eterno. Así todo esté oscuro y oscuro y oscuro por semanas, por meses, por años, lo que sea, que usted vea todo oscuro, que usted haya perdido ya la memoria de lo que es la luz, pero usted siga creyendo ahí adentro de que hay una luz, de que esa oscuridad de un momento a otro se va a disipar y viene la luz. Eso es, así hay que andar. Así hay que andar y así hay que vivir. ¿Ok? Ahora, recordemos la historia de esa historia que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en la persecución de los judíos, una familia, un señor, una pareja y 3 niños, jovencitos, adolescentes. Los denunciaron los vecinos y tuvieron que huir al monte, era invierno, nieve, frío. Y ellos pues se fueron para el monte a huir, tal cual como dice la escritura, hay que coger para el monte. Y los alemanes venían persiguiéndolos con perros
para no alargar mucho la cosa, en esa huida, un niño se fue por un barranco, fue a dar a un vacío allá y ni modo de ir a recogerlo. Otro, como estaban tan en pleno invierno y no podían estar pues como abrigados o dentro de una casa, a otro niño le dio una gripa, después se convirtió en pulmonía porque no se podía cuidar bien esa gripa, porque estaban huyendo, y el niño murió, pulmonía, una neumonía. Luego el otro también murió de una neumonía, o sea, la pareja perdió a los 3 niños en esa huida. Entonces, como era un judío ortodoxo, él hacía sus oraciones, la oración de la mañana y la oración de la tarde normalmente. Él nunca dejó de orar a pesar de las pérdidas tan terribles que tuvo. Él nunca dejó de orar hasta que ya quedó solo con la esposa. Siguiendo huyendo, la esposa también se le fue, falleció y el hombre quedó solo. Entonces él, como tenía su costumbre, siguió haciendo sus oraciones, la de la mañana y la de la tarde. Al otro día de haber perdido a su esposa, mire la oración que él hizo o las palabras que él dijo. Él estaba pensando que Hachem no lo quería ya y que lo estaba desechando, pues con esas pérdidas tan tenaces. Ese fue su pensamiento. Por eso el otro día, él se para en la oración de la mañana y le dice, Señor, aunque usted me mate, yo sigo creyendo en usted. O sea, estamos hablando de una persona que tiene una fe arraigada, una fe viva, no una fe momentánea, ni emocional, ni intelectual, sino una fe viva, una fe arraigada. Por eso él dijo, aunque usted me mate, yo sigo creyendo en usted. ¿Ok? Entonces, ese es el punto al cual nosotros, hermanos, tenemos que llegar de una convicción, de una fe tan profunda, tan viva, que no importa lo que pase a nuestro alrededor o lo que nos pase, pero nuestra fe está ahí, que es una fe que no depende del bienestar, ni de la salud, ni del dinero, ni de estar bien, sino que es una fe que solamente depende del autor de la fe, de Hachem. Por eso es que Pablo dijo muy claro que Yeshua es el autor y consumador de la fe. ¿Ok? Autor y consumador de la fe. Bendito sea su nombre. Baruch Hachem. Muy bien. Sigamos. Hubo un rabino, el profesor Klein, quien escribió un libro que llama Mikraot Gedolot. Él hizo un comentario acerca de Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Vamos a mirarlo. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su casa Yahweh, a quien vosotros buscáis, también llamado el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Yahweh Chebaot. ¿Ok? Yahweh Chebaot. ¿Y quién soportará el día de su venida? ¿Quién permanecerá cuando él se manifieste? Porque él es fuego de fundidor y lejía de lavadores. Lejía de lavadores. ¿Por qué menciona la palabra lejía? Porque la lejía desde la antigüedad ha sido considerada uno de los elementos más eficaces para la limpieza de las cosas y la purificación de las cosas. La lejía. ¿Ok? Bendito su nombre. Bueno, ahora, él dijo,
Hablando de Metatrón. Metatrón, para algunos, es la persona más cercana a Yahweh, sirviéndole. Por una parte es su confidente y delegado, por otra parte es representante de Israel delante de Yahweh. Metatrón también es conocido como Sar Hapanim, o sea, el príncipe del rostro. O simplemente el Sar, o sea, el príncipe. Y se sienta en la cámara más cercana de la presencia, Panim. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir Sar Hapanim, príncipe del rostro? Ustedes saben que hay un principio en la escritura o a través de toda la escritura que dice y reconoce que Hashem es espíritu, es Ruach. Él es Ruach. ¿Ok? Pero cuando viene Yeshua, se convierte en la apariencia o en la presencia de Hashem a nosotros los seres humanos, no a los ángeles, a nosotros los seres humanos. ¿Ok? Por eso Pablo dijo, hablando de Yeshua, que él es el resplandor. Es la parte visible de lo que no se veía, de lo invisible. O sea, hablando de Yeshua. O sea, cuando hablamos de estos textos, estamos hablando es para nosotros, los habitantes del planeta Tierra, los seres humanos, que fuimos creados a partir de la materia. Y fuimos creados en esta dimensión, en este mundo literal. Los ángeles pertenecen a un mundo muy diferente al nuestro. Son incorpóreos, para ellos no existe el tiempo ni el espacio, porque ellos viven en otra dimensión diferente a la nuestra. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de estos textos de la manifestación de Yahweh a través de Yeshua, el verbo se hizo carne, Yahweh estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, y hay un montón de textos que les dicen los textos de unicidad, de la manifestación de la divinidad, porque lo divino se manifestó. Juan capítulo 1 dice, y el verbo se hizo carne. Así dice en Reina Valera, pero en la Torá, en la Tanakh, dice, y el verbo tabernaculizó. O sea, tomó cuerpo, tomó tienda, tomó lugar, que es el cuerpo del ser humano. ¿Ok? O sea, para nosotros en nuestro mundo, en nuestra dimensión, conocemos a Hashem a través de Yeshua. Por eso Yeshua le dijo a Felipe, cuando Felipe le preguntó, bueno, ¿de qué habla tanto el Padre? Muéstranos al Padre. Mostrar al Padre en su esencia es imposible porque Él es Ruach, Él es espíritu. Pero mire cómo Yeshua ratifica quién está dentro de Él y quién es Él realmente. ¿Cuánto hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea que Yeshua, a nivel corporal, a nivel humano, es la presentación, la humanización, el verbo encarnado, el Elohim encarnado en un cuerpo similar al nuestro, compuesto en parte de la misma esencia y de los mismos materiales nuestros. Bendito sea su nombre, pero Él hizo eso para poder acercarse a nosotros lo más cercano posible. No espiritualmente, porque Él ya está cerca espiritualmente, pero sí físicamente, porque nosotros somos seres físicos, literales, materiales. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, no esperemos, hermanos, que cuando estemos allá en el reino o en la eternidad, estemos allá a ver que Yeshua nos muestre al Padre, a ver por allá.
Él es el Padre. Por eso nosotros tenemos un eslogan. Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Lo mismo. Es lo mismo. Es Él, es Él. ¿Ok? Él es Él. Baruch Hashem. Bueno, el valor numérico, o sea, la gematría, Metatron, tiene el mismo valor numérico que el Shaddai, o sea, el omnipotente. Por tanto, el delegado del omnipotente Shaddai, que es 10, 4, 300, 314, y Metatron también da 50 más 6 más 200 más 9 más 9 más 40, da igual 314. Metatron. Si aquí tuviéramos un tablero o estuviéramos personalmente, lo entenderíamos mejor en un tablero, porque ustedes saben que cada letra del alefato hebreo corresponde a un número. Y si uno no suma esos números, ahí hay mucha enseñanza y muchas cosas. Bueno, Klein, el profesor Klein, también escribe acerca del hecho de que pareciera que en el judaísmo Metatron se identifica frecuentemente con la palabra logos o dabar. Dabar. La palabra dabar, por ejemplo, en el libro de Juan 1, en el principio, que en español dice, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así está en Reina Valera. En hebreo diría, en el principio es la dabar. Y la dabar era con Yahweh. Y Yahweh era la dabar, la palabra. Luego en el verso 14 dice, y la dabar se hizo carne, o no, y la dabar tabernaculizó y estuvo o está entre nosotros. Por eso, como usa la palabra tabernaculizar, eso quiere decir de que Yeshua nació en la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Amén. Baruch Hashem. Ahora, en el Talmud de la palabra logos o Metatron, quiere decir la palabra de Yahweh, la Memra, la gloria visible de Elohim, la Shejinah, el Espíritu Santo de Elohim, el Ruach HaKodesh y la voz del cielo, o sea, el Bat Kol, la hija de una voz. Es otro título también, Bat Kol. Entonces miren, Metatron, la Memra, la Shejinah, el Ruach HaKodesh y el Bat Kol son títulos. Si nosotros tuviéramos tiempo, hermanos, examinaríamos uno por uno los 72 nombres que tiene Yeshua y averiguaríamos el origen de cada uno de esos nombres, pues son 72. Eso sería una clase extensa, pero muy enriquecedora, hermanos, porque realmente quién es Yeshua y lo que él es, realmente es algo espectacular, una cosa gloriosa, maravillosa, realmente saber quién es Yeshua. ¿Quién es Yeshua? La misma teología cristiana, evangélica, protestante, católica, se queda corta en descifrar y en explicar realmente quién es Yeshua. Baruch Hashem. Nos damos cuenta a través de todos los títulos que están escritos a través de las escrituras. A través de las escrituras, con tantos nombres, tantos títulos. Bendito sea Él. También Metatron funciona principalmente como intercesor en oración. Metatron también es el defensor de Israel. Está en el trono y también registra las buenas obras de Israel en los libros. Cuando se estaba construyendo el arca del pacto de Israel, los ángeles recibieron la comisión de construir en el cielo una morada para el joven
cuyo nombre es Metatrón, morada a la cual traerá Hachem las almas justas para expiar el pecado de Israel durante el cautiverio. O sea, toda redención, todo levantamiento y toda obra salvífica en este tiempo tiene que ser a través de Yeshua. ¿Ok? Usted tiene que tener claro eso. A través de Yeshua. Porque él ahora, por cuanto estamos en la era mesiánica, en la era del Mesías, quiere decir que todo es a través de él. ¿Ok? Por eso, como les decía ahora, si usted no acostumbraba a orar en el nombre de Yeshua, hay que hacerlo. Ya una oración en el nombre de Yahweh o en el nombre de Elohim o en el nombre de Hachem, no. Ya es en el nombre de Yeshua. Por eso Yeshua mismo lo dijo. Todos los que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Yeshua. ¿Ok? Eso es importante saberlo, entenderlo y hacerlo. Para que su oración sea más eficaz y para que su oración sea conforme a la Escritura. Y me parece interesante eso, lo que acabo de decir, por cuanto Yeshua lo dijo muy claro. El que cree en mí, conforme a la Escritura, en su interior correrán ríos de aguas vivas. ¿Ok? Ríos de aguas vivas. Conforme a la Escritura. Y no está hablando solamente del Nuevo Testamento. Toda la Tanakh, toda la Escritura. Bendito sea su nombre. Ahora, mire esta expresión, el joven cuyo nombre es Metatrón, morada a la cual traerá Hachem las almas justas para expiar el pecado de Israel durante el cautiverio. Esto es un dicho rabínico. Este concepto de expiación aparece en el suplemento del libro de oraciones en el Sidur, donde dice que de esta manera, al toque del cuerno, las oraciones ascienden ante el trono y hablan por nosotros, expiando nuestros pecados. O sea, cuando una persona está orando, está haciendo una oración al Eterno a través de Yeshua, del nombre de Yeshua. En este acto de contrición y de oración, en forma automática se están expiando los pecados que haya cometido esa persona. O sea, la oración es muy importante, la oración tiene un alcance y un poder muy limitado, que nosotros debemos de ser conscientes de ello para que cuando oremos lo hagamos con sabiduría y lo hagamos conforme a la Escritura y a lo establecido por el Eterno. ¿Ok? Baruch Hachem. Ahora, sin embargo, los puntos de contacto más importantes que tiene este nombre enigmático creado por los rabinos son como con el ángel del pacto y el ángel de Yahweh. O sea, estamos hablando de Metatrón. En Jueces capítulo 6 se relata cómo apareció el ángel de Yahweh a Gedeón. Leemos que Yahweh lo miró y dijo, o sea, y Yahweh le dijo, identificando al ángel con Yahweh, Gedeón exclama, ¡ay de mí! Elohim Yahweh. Porque ahora he visto al ángel de Yahweh cara a cara. Eso está en el verso 14, 16 y 22. Pero según la opinión de los rabinos, ¿qué tiene de excepcional este Malachim? Cuando Rachi, el rabino más famoso de la Edad Media, consideró este asunto, se refirió a las palabras de Éxodo 23:20. Éxodo 23:20. Mire cómo dice. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino
Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque mi nombre está en él. Rachi dice que cuando dice mi nombre está en él, significa que somos el mismo y es el mismo nombre. O sea, un solo nombre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los griegos llaman esto una teofanía. Es una palabra griega, pero es una palabra clara de lo que es la manifestación de Yahweh a los seres humanos. Entonces, en la escritura tenemos varias manifestaciones de Yahweh. La primera fue cuando él visitó a Abraham al tercer día de su circuncisión. Era Yahweh, que tomó forma humana para acercarse a Abraham. ¿Ok? La otra fue aquí con Gedeón. La otra fue con la más importante de todas es a través de Jesús. A través de Jesús. ¿Ok? Entonces, esto lo vimos y lo entendimos cuando estuvimos dando el estudio sobre el marrano coche. Ese estudio que fue larguito, pero fue tenaz, porque extraímos todo directamente del texto hebreo, porque si uno quiere entender unicidad y entender Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh, hay que ir directamente al texto hebreo y ahí se entiende mejor todo. Unos textos que uno no se imagina que eran de unicidad, pero ahí estaban. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Ahora, nuestros rabinos han dicho, este Metatrón, cuyo nombre es el mismo que el nombre de Yahweh, el valor numérico de Metatrón corresponde al Shaddai, el nombre del Omnipotente. A él se refería Moche cuando dijo en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Rambam ve aquí y en los versículos anteriores a Metatrón, el ángel del pacto. No es de extrañar que ya desde el Talmud encontremos la afirmación sencilla de que Metatrón también es el príncipe del rostro, el mismo Yeshua, el mismo Yahweh. Discusiones como estas, hermanos, nos conducen a terrenos realmente extraños, pero ilustran las raíces frecuentemente irracionales del mesianismo. Mashiach es la otra modalidad de la manifestación de Yahweh. El Eterno se sienta sobre el trono y actúa como abogado, hablando de Yeshua. Es de verdad Yahweh y el nombre de Yahweh está en él. O sea, en Mashiach, en Yeshua, vemos el rostro invisible de Yahweh. Porque yo pregunto, ¿Hashem en su esencia como Rúa tiene rostro? No, porque un espíritu no tiene rostro, no tiene figura, no tiene cuerpo. Por eso es que hay un salmo que dice, me preparaste cuerpo. ¡Ja! Me preparaste cuerpo. Tenaz. Tenaz. La fórmula se repite hasta el día de hoy cuando un judío devoto bendice una bebida que se toma parte de una comida. Recita una oración rabínica que dice, bendito seas tú, oh Rey del mundo, todo ha sido hecho por tu palabra. Hakol niyach bi davro. Baró. Complicada esta palabra. Hakol niyach bi davro. Todo ha sido hecho por tu palabra. Klein estaba consciente de que ciertos cristianos veían Metatrón o la Memra, el primer hombre, Adán,
Hakadmon, o sea, el segundo mochi, como relacionados con el pensamiento mesiánico, porque ustedes saben que en la escritura hay comparaciones y hay figuras. Hay figuras y hay una repetición de muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me llama a mí la atención que se repetirán es lo de la abominación desoladora. Lo dice Daniel y lo dijo Yeshua, y también está en Apocalipsis. De pronto, en otras palabras, en uno de los textos de Daniel dice la abominación de la desolación. Yeshua lo dijo en otra palabra, la abominación desoladora. Es lo mismo. Desolación o desoladora, es la misma palabra. Este acto de la abominación desoladora ya pasó en el caso de Antíoco Epífanes, pero se va a volver a repetir en un futuro cuando el templo sea reconstruido y otra vez ocurra la profanación del sagrado templo. ¿Ok? Que va a haber otra abominación desoladora. Pero esto ya lo va a hacer el antimachía, el anticristo. Que el Eterno lo reprenda. Ahora, el Talmud también dice que el nombre Metatrón equivale a Yahweh y que él está sentado en el lugar santísimo y actúa como emisario de Dios a nivel de título. O sea, yo quiero que pensemos una cosa, hermanos. Vamos a profundizar nuestra mente para entender muchas cosas. En el antiguo pacto siempre se hablaba de que Yahweh está sentado en su trono y tal, y bueno, todas las expresiones así, como si realmente existiera un trono literal, un lugar donde sentarse y un acto de sentarse, que eso es imposible porque Él es espíritu. O sea, cuando lea usted en los Salmos y en algunos textos del antiguo pacto donde habla del trono, no piense que es una silla como la que usted está sentado en este momento, pero ya adornada, gloriosa, no. Cuando habla la palabra trono a nivel del Eterno, está hablando de lugares de poder, de señorío, de gloria, de kabod, pero no de un objeto literal. Porque ¿cómo va a sentar usted un espíritu en un objeto, en una silla? ¿Cómo le va a decir a usted a un espíritu? Siéntese ahí. Si un espíritu no tiene forma. No pensemos que los espíritus tienen forma humana, no, señor. Y menos que Hachem tenga forma humana. Imposible. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque Él está en todo lugar. En su esencia, en su naturaleza como espíritu. Pero ya en el nuevo pacto, cuando se habla de que Yeshua está en medio de su gloria sentado a la diestra de la majestad de las alturas, ahí se pela mucha gente católica, más que todo, que creen en una Trinidad. Es imposible. O sea, uno ve el cuadro que tienen los católicos que se llama la Santísima Trinidad, que en el centro hay un viejito y encima del viejito hay una paloma con las alas abiertas y al lado del viejito hay otro menos viejito. Entonces dicen la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, esa forma visual es imposible. ¿Por qué? Primero porque Hachem es Ruach. Entonces, ¿cómo vamos a darle figura a un espíritu, hermanos? Y el Ruach HaKodesh, tipificado en una paloma, tampoco. ¿Cómo reducir a la santidad? ¿Cómo reducir la gloria, el kabod de Hachem a una paloma? Eso es una abominación, eso es algo terrible. Algo terrible. O sea, lo único visible
¿Qué fue lo que vio Esteban, por ejemplo? Esteban, cuando lo estaban apedreando, él dijo que veo a Yeshua sentado a la diestra de Dios. Así dice el texto aparentemente. Entonces, si nosotros sabemos, y Esteban también sabía, que Yahweh, Hachem, es espíritu, ¿cómo vamos a decir que él vio un espíritu allá en el aire o que vio a un espíritu y que al lado del espíritu estaba Yeshua, que sí se podía ver, porque Yeshua es humano como nosotros? ¿Cómo él va a ver a Hachem? Eso es imposible. Entonces, realmente, ¿qué fue lo que él vio, hermanos? Lo que vio Esteban fue a Yeshua rodeado de gloria, de luz, de una luz esplendente. Pero él sí vio, literalmente, sí vio a Yeshua. Eso no fue una visión o una imaginación, no, él sí vio a Yeshua porque Yeshua sí lo podía ver, porque Yeshua es humano, con cuerpo glorificado, pero era un cuerpo rodeado de gloria. Lo que ocurre es que en la cultura oriental, la palabra gloria o autoridad es representado por un cetro, un báculo. Entonces, ¿qué fue lo que él vio? Vio a Yeshua lleno de gloria, de luces a su alrededor. Y a eso lo llaman trono. Y a eso lo llaman autoridad. En la cultura oriental, no en la nuestra. Por nosotros un trono es una silla y ahí se sienta alguien en esa silla. La silla donde se sienta el juez. La silla donde se sienta el presidente o el primer ministro, eso sí es literal. Pero hablar de cosas espirituales y tratar de literalizarlas, eso no da. No da ni es correcto tampoco. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo claro. Por eso cuando hay gente, hermanos, que dice que vieron a Dios, si la misma escritura dice, no hay hombre que te vea y viva, y cómo un ser humano literal va a ver al Eterno, que es espíritu. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Ok? Pero si usted ve, por ejemplo, una luz, algo centelleante, que trae calma, que trae shalom, que trae paz, y que de esa luz sale una voz, de pronto sí. ¿Ok? Ahí sí. Parguaché. O que de pronto en medio de esa luz hay una figura humana, ese es Yeshua. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, mira aquí los rabinos cómo son de tenaces y cómo sin darse cuenta, ellos nos están enseñando algo que ellos rechazan, pero nosotros la recibimos por cuanto nosotros sabemos que es así. Dice, los rabinos dicen, Israel debe de presentar todas sus oraciones en el nombre del príncipe del rostro. ¿Cómo la ve? En el nombre del príncipe del rostro. ¿Y quién es el príncipe del rostro? O el que se le llama príncipe del rostro, Yeshua. Entonces uno queda asombrado de ver cómo los rabinos ortodoxos que no creen en Yeshua, ellos internamente ya están creyendo en él y lo están declarando, simplemente que están cerrados porque tienen un velo. Cuando venga la conversión nacional de todos los judíos ortodoxos que no creen en Yeshua como Mashiach, a ellos no les va a quedar complicada la cosa. ¿Por qué? Porque ya en sus escritos rabínicos, en todos estos libros rabínicos, ellos ya lo han mencionado a través de títulos. Mire lo que dice, Israel debe presentar todas sus oraciones en el nombre del príncipe del rostro.
¿Ah? Tenaz. Baruch Hashem. Un experto de Qumran, de los rollos que encontraron en Qumran, dijo: la carta a los hebreos es una de las cartas más interesantes del Brit Hadashah. Difiere en su contenido de todos los demás escritos primitivos del Brit Hadashah, o sea, los escritos apostólicos. Contiene, en su opinión, el escritor dice que el libro de Hebreos es un escrito que desea dar testimonio acerca del Mesías, como reza ahí en Hebreos 1:4, cuyo argumento principal es: Él es tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta carta nos da a entender que Yeshua, a nivel de sacerdocio, es un sacerdote ungido, un sacerdote que no es de la simiente de Aarón, sino de un linaje mucho más noble, de un linaje mucho más noble. ¿Ok? O sea, el autor aquí expresa palabras poderosas de reprensión a los lectores y centra su mensaje sobre el ser de Mashiach, demostrando que él es el sumo sacerdote prometido, no según el orden de Aarón. Yadin cree que la carta fue dirigida a los esenios. En verdad, el escritor de la carta a los hebreos difícilmente pudo haber escogido ejemplos más cercanos a los corazones de sus lectores, que según mi tesis era idéntica al de la secta del Mar Muerto. El inicio de Hebreos describe a Mashiach como el hijo de Elohim, por quien asimismo hizo el universo. Yeshua es también el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estos pensamientos surgen de la mentalidad judía, muy relacionada a lo que ellos piensan acerca del Mesías, lo que piensan de lo que significa la palabra Metatrón y lo que piensan acerca de la Memra. La Memra, casi no hemos hablado de la Memra. Como Mashiach es llamado el verbo que se hizo carne, o sea, la Memra que se hizo carne, la palabra que se hizo carne. Bueno, aquí en esta última parte vimos algo muy interesante, que es bueno hacer una acotación a lo mismo. Cuando uno estudia, por ejemplo, cuando estudiamos, por ejemplo, cómo era la doctrina de los fariseos, cómo era la doctrina de los saduceos, cómo era la doctrina de los herodianos, cómo era la doctrina de los esenios. ¿Ok? Entonces, cuando uno estudia qué creían los esenios, qué creían los saduceos, cómo creían los fariseos, los herodianos. Entonces, cuando uno ya está bien empapado de esas cosas y uno ya desciende a las cartas apostólicas y a las mismas palabras de Yeshua, ya uno va a entender a quién estaban dirigidas determinadas palabras. Por ejemplo, hay unos textos de Colosenses que uno dice: uff, esto era para los esenios. ¿Por qué? Porque habla cosas que creían los esenios. Las mismas palabras de Yeshua, las mismas palabras de Pablo, dirigidas de pronto a los fariseos, dirigidas. Entonces es interesante uno ver y extraer de las cartas paulinas, de los agiógrafos del Brit Hadashah, uno decir, bueno, esta porción yo creo que era para los esenios, esta porción, fijo, para los saduceos, esta porción para los herodianos. Entonces, esa es otra forma, hermanos, de uno estudiar la escritura. Buscarle
la raíz, el trasfondo, el complemento y hacia quién estaban dirigidas determinadas palabras de Yeshua o determinadas palabras de los escritores apostólicos. Amén. Bendito su nombre. Ya eso, con el tiempo nos vamos a ir cayendo en cuenta sobre eso, sin necesidad de uno ponerse a estudiar mucho realmente acerca de estos grupos religiosos de esa época. Pero muy interesante uno saber y entender, esto está dirigido a fulano. Hoy en día, pues se le dedica la escritura al que se atraviese por delante, se le tira y se le dice una cosa y la otra, pero es muy bueno usar la escritura no tanto para tirar y que le caiga, ¿cómo es que dice el dicho? Al que le caiga el guante que se lo achante, no, sino que todo sea para edificar, para aprender. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Muy bien, vamos a parar acá, hermanos, porque aquí ya termina esta sección y ya luego sigue la parte de los cherim, los demonios, el origen de los demonios, todo eso, esa parte, pero ya la vamos a dejar para el viernes o para el otro lunes, porque ya este viernes ya es Shabbat. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a pedirle al hermano Ángel, es tan amable, para que nos dirija en la oración de despedida de esta clase.